Bueno, acá estamos en Clásica y Viral iniciando una nueva temporada, la temporada 2025. Este ciclo de conversaciones que vamos a iniciar, es un orgullo para nosotros empezar este ciclo teniendo como entrevistado, en realidad es un diálogo, a Daniel Innerarity, ese filósofo político que tanto escribe últimamente, que tantas publicaciones tiene en su haber sobre la democracia. Ustedes saben que Clásica y Viral está atravesado por reflexiones en torno a las complejidades de la democracia y sus desafíos en el siglo XXI. Así que en este primer episodio, Daniel Innerarity va a estar conversando con Luis Babino, de la Fundación Sigov, sobre diferentes aspectos que tienen que ver justamente con esas complejidades, con las transiciones y tensiones de la democracia, la inteligencia artificial, los equipos de gobierno, las dificultades que tienen los gobiernos para gestionar en estos tiempos. Y al final de la entrevista, junto con Luis Babino, nosotros dos vamos a estar, mirando un poquito esas palabras de Daniel y tratando de aportar algo a esa conversación. Así que iniciamos ya este ciclo de conversaciones 2025 en Clásica y Viral con Daniel Innerarity y Luis Babino. En primer lugar, Daniel, agradecerte. La verdad que la conversación es fácil porque te considero un amigo. Hace muchos años que venimos hablando de muchas cosas que tienen que ver con la democracia, la complejidad. He aprendido mucho de tus libros y de tus conversaciones. Te agradezco muchísimo porque sé que venís con una agenda un poco intensa a Buenos Aires, recorriendo universidades, charlas, exposiciones. Así que gracias por estos minutos que podamos estar. También felicitarte porque acabas de tener un premio, reconocimiento del último libro tuyo, que se va a publicar en marzo. Yo cuando leía la noticia no entendía. Le dan un premio por un libro, pero se publica en marzo. Pero bueno, es así. Ya me lo explicaste. Y que tiene que ver con este tema de la inteligencia artificial y una reflexión sobre la inteligencia artificial siempre desde una visión, me parece, humana, humanista, que siempre me parece interesante y no perderla, ¿no? Yo hice una serie de preguntas como disparadores, que ustedes piensan que esto es una propaganda de Apple. No, era que tenía esta computadora para hacer esta historia. Así que lo primero es este primer capítulo que pensamos con Paula y que esperamos que se convierta en algo escrito, que pretenciosamente libro, tiene que ver con el entorno. Y ahí hay dos puntos que tú tocas en tus libros, reiteradamente, lo trajiste a la conversación, que tiene que ver con la complejidad. Dices, del entorno que vivía los sistemas democráticos en el siglo XX, el siglo XXI, ese entorno cambió y se ha vuelto más complejo. ¿Podrías ampliar y definir o tratar de precisar cuáles serían los indicadores cuando vos hablas tú hablas de complejidad que caracterizan esta complejidad? Si tú comparas la sociedad en la que vivía Rousseau, Ginebra, en la época de Rousseau, y el modelo de gobierno que él estaba pensando y el destinatario de ese gobierno, lo que te encuentras son sociedades relativamente pequeñas, con una homogeneidad cultural, religiosa bastante acusada, y con unas tecnologías muy sencillas de manejar. Y por supuesto esas sociedades eran autárquicas, no eran sociedades que dependieran demasiado de las sociedades vecinas, ¿no? Hoy, en cambio, tenemos todo lo contrario, tenemos sociedades tremendamente diversas, hay una cuestión de diversidad que además ahora se acrecienta con... recientemente ha habido en España una discusión sobre el grupo LGTBQI+, si tiene que aparecer el plus o no tiene que aparecer. No entraré en ese tema, que no es mi especialidad, pero esto quiere decir que
que estamos ante grupos sociales, ante sociedades cuyo agrupación en categorías, en tipos de personas, para luego hacer la correspondiente intervención del tipo que sea, no está clara, es discutida, pero desde luego es abigarrada y muy, muy plural. La interdependencia es tremenda a todos los niveles. Yo vivo en Europa, donde eso lo experimentamos de una manera muy, muy inmediata. Parte de nuestros presupuestos nacionales son supervisados por Bruselas. Bruselas, que es una palabra para designar una entidad política que tiene 27 miembros, nada más y nada menos, y que tiene una complejidad institucional enorme. Bueno, y las tecnologías, a mí me gusta poner un ejemplo de cuando en el año 1864, creo recordar que fue, las autoridades británicas pensaron que ya había demasiados accidentes de tráfico, 1864, decidieron que aquello había que ponerle control y se dictaron una ley que se llamaba la Ley de la Bandera Roja, que obligaba a que cada vehículo en Gran Bretaña fuera precedido por una persona andando con una bandera roja. Y había un límite de velocidad en el campo y otra en la ciudad, creo que eran 6 millas y 4 millas, ¿no? Es decir, la medida de coches bajo control era la medida de una persona andando. Esto hoy en día nos parece ridículo, pero me hace pensar también que la idea que tenemos de qué es una sociedad controlada, bajo control, un tráfico bajo control, ha cambiado espectacularmente. Hoy en día nadie piensa en eso. Hoy en día un vehículo bajo control no es un vehículo que vaya a esa velocidad, sino que tiene una tecnología sofisticada que impide que el conductor se duerma al volante, que tiene unos frenos con ABS, etcétera, etcétera. Hemos sofisticado el control aumentando al mismo tiempo la velocidad. Entonces, lo pongo esto como ejemplo de cómo tenemos ahora mismo un montón de tecnologías respecto de las cuales, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, sobre todo, queremos tener un control humano, pero ese control humano no lo podemos pensar en forma atávica, por ejemplo, pensando una tecnología de este tipo estará bajo control cuando los humanos supervisemos cada paso del proceso. Pues eso es como una ley de la bandera roja, ¿no? Tenemos que aprender a considerar algo como controlado cuando está en un entorno en cierto modo caótico. Esa correcta medida de control y caos es muy difícil, pero es la clave del éxito cuando uno se enfrenta a sociedades como las nuestras, en las que la gente no obedece con facilidad y está muy bien, ¿no? O no se deja controlar con facilidad y está muy bien. Bueno, y esto yo creo que nos va a obligar de entrada a toda una revolución del pensamiento, que podemos hablar primero de eso y luego también de los modos de gestión, lógicamente. Le agregabas claramente, y esto se ve en las redes sociales, cuánta gente quiere poner banderas rojas a la conversación en las redes sociales. Entonces, que después quiero entrar en eso, ¿no? En términos de redes sociales. Antes hablamos y me decía, yo no soy especialista en redes sociales, pero tienes unas reflexiones que me parecen interesantes. Y decías, bueno, la complejidad tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con, bueno, múltiples actores que aparecen en el juego, que antes no estaban, las múltiples demandas. Y eso mezclado con intensidad y velocidad de todos los procesos, ¿no? Es decir, en un libro tuyo, en un documento, no me acuerdo, decías, el problema de la complejidad no es la cantidad, es la interacción. Y ponías el ejemplo de la playa. En la playa hay cantidad de granos de arena, pero eso no es complejo, hacen todo lo mismo, es decir, están estáticas. El problema es cuando pones una persona con otra e interactúan. Y si pones 3, qué lío. Y si pones una sociedad, qué lío, ¿no? ¿Cómo ves esto? Por el sistema democrático, diciendo el sistema democrático nació como un sistema conversacional en una arena griega con pocas personas, en donde había muchas limitaciones para actuar, y ahora queremos este sistema operar en sociedades de 40 millones, 50 millones,
600 millones en América Latina. ¿Cómo ves esto? Sí, o sea, cualquiera que quiera intervenir en la sociedad, estoy pensando en un gobierno básicamente, pero lo podemos aplicar a cualquier otro actor, tiene que saber que entra en un mundo en el que hay muchísimas resistencias para lo que se quiere hacer con ello. Tú quieres hacer una ley o quieres modificar un estado de cosas, para eso están los gobiernos, para intervenir en procesos sobre la base de que si no hubiera esa intervención, esos procesos llevarían a resultados que se consideran negativos, ¿no? Y por tanto, gobernar es impedir, equilibrar, moderar, reorientar. Pero lo primero que tiene que saber un dirigente, sigamos con el ejemplo de la política, un dirigente político, es que la sociedad nuestra, yo cada vez estoy más convencido de que es una sociedad que se podría definir como la sociedad de las resistencias. Se activan muchísimas resistencias para cualquier intervención del gobierno. La gente, y más en una sociedad democrática, y además, y esto tiene una significación democrática, la gente de entrada sospecha, la gente no está dispuesta a obedecer de cualquier manera, la gente quiere entender de qué va el asunto. Si se exige un sacrificio, quiere ver dónde está la recompensa, quiere ver una promesa cumplida. O sea, y luego la política en concreto se ejerce dentro de un entorno competitivo, con lo cual siempre que haya una iniciativa de un tipo, va a haber en la oposición, en el caso de que uno esté en el gobierno, va a haber quien aquello lo discuta, lo cuestione, exija una transacción. Así, alguien que quiera hacer una acción transformadora de la sociedad debería perder menos tiempo en quejarse de que la sociedad sea tan inerte y tan resistente a los cambios y dedicar más tiempo a pensar a qué obedecen las resistencias. Porque muchas veces las resistencias de la sociedad a cambiar un estado de cosas tienen que ver con que quien interviene en ella se ha pretendido ahorrar ciertos momentos fundamentales del proceso de intervención. Por ejemplo, la escucha, de lo que tú sabes mucho. O, por ejemplo, la transacción. Igual yo tengo que dar a cambio, si yo quiero obtener algo, una cosa, tengo que dar a cambio otra cosa. O la explicación, o la justificación. Hay muchos momentos de ese proceso de intervención y muchas veces la intervención falla porque nos hemos querido ahorrar uno de esos momentos. ¿Cómo ves el diseño de los sistemas, del sistema democrático? Y esto, con la otra que tú dices, estoy traduciendo en simultáneo entre el vos y el tú. Que tú dices que tiene que ver con el proceso eleccionario, en donde la política cada tanto tiempo en Argentina hay elecciones cada 2 años. Para ganar una elección hay que prometer, y como tú decías, compite con otro que promete. Entonces hay una permanente sobrepromesa hacia la sociedad, y cuando se da vuelta y dice, uy, ganamos la elección, tenés que cumplir. Y al momento de gestionar las promesas tenemos muchas más restricciones, como bien marcás. Entonces, es causa de esta creciente desafección de la sociedad con la política. Tiene por ahí un exceso de sobrepromesa, pero el diseño de los partidos y el sistema democrático lleva implícito una frustración para los votantes y un enamoramiento sobre ciertas autocracias. Yo creo que hay 2 cosas en tu pregunta, si la he entendido bien. Una inicial que tiene que ver con la lectura que hacemos de la sociedad, ¿no? La lectura que se hace desde la academia, desde los partidos, desde los gobiernos, de qué es lo que la gente realmente quiere, ¿no? Partíamos de modelos en los cuales eso no era demasiado difícil, porque teníamos trabajadores y propietarios, ¿no? Hombres y mujeres, los de aquí y los de allá, básicamente. O sea, con esas dicotomías nos manejábamos, ¿no? Yo antes he puesto el ejemplo de la diversidad sexual, porque quizás el ejemplo donde
ha habido una mayor explosión de posibilidades y de matices, ¿no? Pero el tema de hombres y mujeres, eso creo que también genera ahora mismo muchísima controversia. El tema de los de aquí y los de allá, o sea, la definición de los intereses de los argentinos en estos momentos se puede hacer, y la identificación se puede hacer sin tener en cuenta algún tipo de intereses de otros. Seguramente no, porque formamos parte de comunidades de destino que nos entrelazan y a veces incluso con países muy distantes, ¿no? Por otro lado, hay una complicación de todo esto que tiene que ver con el entrelazamiento intergeneracional de las generaciones. Convivimos en un mismo espacio, además ahora mismo con el alargamiento de la esperanza de vida, estamos conviviendo ya 5 o 6 generaciones en el mismo espacio de tiempo. Eso añade heterogeneidad al destinatario de la acción pública, porque ya no nos dirigimos a jóvenes y viejos, jóvenes maduros y viejos, ¿no? Ahora mismo tenemos una paleta y cada uno de estos grupos de la sociedad tiene experiencias, emociones, expectativas, recorridos vitales muy distintos. El cambio climático no afecta de la misma medida a una persona que está ya muy cercana a la muerte que a un niño. El problema de la vivienda afecta muy diferentemente a un joven que se quiere casar que a un mayor que va a heredarla, va a dejar su vivienda en herencia. Es decir, hay una enorme heterogeneidad. Por tanto, cada vez es más difícil saber lo que realmente la gente quiere, lo que realmente la gente espera, cuáles son las emociones y los sentimientos de la gente, de las personas hacia los gobiernos, lo que espera de los gobiernos, porque esperamos cosas completamente distintas, ¿no? Con lo cual esa sería una primera contestación a la parte inicial de tu pregunta. Lo otro, efectivamente, dices bien, yo creo que por simplificarlo un poco, en la dinámica política hay una recompensa bastante fácil de obtener si uno, en términos electorales, si uno promete, porque la promesa es atractiva y en buena parte la disputa entre populistas y eso que llamamos populistas y tecnócratas o realistas tiene que ver con esto, ¿no? Pero esa promesa que te facilita ganar elecciones te dificulta mucho luego la acción de gobierno. Entonces, cada uno debería buscar la medida correcta de hasta cuánto puedo prometer que eso no genere insatisfacción y no me dificulte el gobierno. Porque seguramente yo cuando llegue al gobierno, cuyo situación real probablemente tampoco conozco muy bien, si yo estoy en la oposición, no sé lo que me voy a encontrar exactamente, no solamente en términos de disposición de recursos, sino también de ánimo y colaboración de la administración o de dificultades de otro tipo. Gobernar es algo mucho más difícil que prometer. Entonces, puede volverse como un boomerang todas las promesas que uno ha hecho, ¿no? Con lo cual, encontrar la medida justa de promesas, hacer las suficientes promesas como para poder ganar las elecciones, pero no demasiadas que luego dificulten el gobierno. Esa sería un poco la clave de la cuestión. Bueno, eso sería dónde está esa respuesta, ¿no? Yeah. Es decir, dónde está, porque uno observa que en la competencia electoral la confrontación paga más. Y tomando algunas cosas que te he escuchado y viendo en el mundo, es decir, parecería que hablando de política, los centros que podían conversar con ciertas discrepancias, pero consensos sobre los rumbos de largo plazo, hoy como el largo plazo está muy desdibujado, porque esta complejidad lleva a que muy pocos sepan cómo sigue esta historia, entonces
en la gestión política, que tenía que ver la política como un proceso de transformación de la realidad en un sentido deseado, de valores, y yo confrontaba contigo a partir de valores diferentes, pero sabíamos que teníamos que ir navegando más o menos parecidos, la confrontación estaba limitada. Entonces los centros, o lo que sería en el reduccionismo, la derecha y la izquierda tradicional conversaban y sabían que había alternancia. Pero parecía que en los últimos tiempos, y es una pregunta, si al perder la visión de largo plazo, que algo que tú señalas bastante, al perder la visión de ese cambio social a largo plazo, porque no entendemos qué está pasando, esta era que tú dices no es la era del conocimiento, vivimos en la era del desconocimiento, pues desconocemos más de lo que conocemos. Un momento histórico, es decir, de la historia de la humanidad. Si esto es la razón por la cual estas fuerzas de centro se han ido hacia los extremos para confrontar y ya luchan por ganar una elección, no para cambiar a la sociedad, es mantenerme en el poder, no el poder de transformar la realidad. ¿Qué pasó y cómo podemos volver o si es deseable volver a ese lugar de conversación, que en realidad de eso se trata la democracia, de conversar? Fundamentalmente lo que ha pasado es que se han acelerado todos los procesos. Se ha acelerado la ciencia, se ha acelerado la economía, se ha acelerado la tecnología y se ha acelerado la política, lógicamente, porque la política actúa en un entorno en el que ciencia, tecnología, cultura, economía se desarrollan de una determinada manera y eso contagia a todos los otros subsistemas sociales, por decirlo con la terminología académica, ¿no? Entonces, fíjate que las dos grandes ideologías, también simplificando un poco el panorama, ¿cómo actuaban hasta ahora? Con una previsión implícitamente daban por sentado que había un plazo, digamos, medio o largo de actuación. La izquierda, perdón también por la simplificación, hablaba de planificación. La planificación implica un horizonte temporal amplio, una intervención continuada, estable, no frívola. La derecha hablaba de el efecto trickle down, el efecto de que, hay que permitir el enriquecimiento de unos pocos, que serían los empresarios, porque eso a medio plazo eso repercutirá en el bolsillo también de los trabajadores, o sea, eso se expandirá, creará empleo, etcétera. Esas dos maneras de concebir la realidad tenían como implícito el estar pensando en un horizonte de una cierta extensión. Hoy en día vivimos en la sociedad del clic, de la gratificación inmediata, de la lectura a saltos en Internet, es decir, de muchos fenómenos que han hecho que esa perspectiva de largo plazo sea muy difícil, porque además no lo achaquemos todo es una de mis obsesiones, ¿no? No explicar por la maldad de las personas lo que tiene que ver con realidades estructurales. No es que los humanos hayamos decidido perversamente olvidarnos del largo plazo. Simplemente vivimos en un contexto cultural de movimiento, de aceleración, en el que es muy difícil saber lo que va a pasar pasado mañana. Es muy difícil saber, estamos rodeados de incógnitas y los desarrollos, cualquier desarrollo de cualquier tipo, o son exponenciales, o son caóticos, o son emergentes, es decir, son muy difíciles de prever. En estos momentos todos los instrumentos de previsión de qué es lo que va a pasar en cualquier ámbito de cosas son tremendamente modestos, porque pueden ser decepcionados por la realidad. Este es el contexto en el que estamos actuando, las personas y también los agentes políticos. Me parece que es importante subrayar que se trata de una cuestión de tipo estructural que de alguna manera nos sobrepasa. Entonces, ¿a qué tipo de política estamos reduciendo las cosas? Pues a una política más bien reparadora, en el mejor de los casos de prevención,
y descuidando o no sabiendo muy bien cómo hacer una política de tipo configurador del futuro. O sea, en estos momentos la política es más bien de reparación, de prevención, pero muy poco de configuración. No tenemos una confianza en el futuro continuo, sino más bien un intento o bien de recuperar un pasado glorioso, como en el caso de los reaccionarios, o conservarlo en el caso de los conservadores, o simplemente como en el caso de la izquierda hoy en día, que lo que quiere es que no haya pérdidas, es decir, que no se pierdan las conquistas, que son conquistas del pasado. O sea, en estos momentos lo que por muchas razones que podíamos examinar, lo que triunfa hoy en día, lo que está triunfando es el pasado, en todas las diversas ideologías. Y el futuro es el gran ausente porque, repito, fundamentalmente porque es muy difícil de anticipar, ¿no? En términos de, bueno, necesitamos líderes diferentes. ¿Quién cambia esto? Bueno, hay que cambiar esto. Hay que reaccionar a esto. ¿Quién tiene que reaccionar? Bueno, los líderes, ¿no? Es decir, hay un tema de liderazgo, de capacidad de los dirigentes. Y ahí yo veo un problema. Tenemos líderes formados en el siglo XX, los líderes, la gente que gobierna hoy, está formado en el siglo XX. Con problemas del siglo XX, con mentalidad del siglo XX. Entonces, y tienen que enfrentar complejidades del siglo XXI. Y ahí hay un tema de mucha brecha entre la demanda y la oferta de capacidad. Me parece que hay mucha, y ahí te pregunto más, veo pocos lugares donde los dirigentes puedan formarse para enfrentar esta complejidad. Veo procesos muy tradicionales de las disciplinas tradicionales para formar complejidades que no estaban en la universidad. Y la universidad está cómoda en su conocimiento. En su negocio lo funciona muy bien, pero para la política no. Y atado a eso tiene que ver con el cambio permanente, con lo cual la formación tiene que ser permanente de los líderes. Pero los líderes están metidos en el lío cotidiano y no tienen tiempo para formarse. Es un momento de embrutecerse el gobierno. No hay tiempo de formación. A mejor exagero, pero me gustaría, tú que estás en el Instituto de Florencia, que me parece maravilloso cuando me lo contaste, me parecía como el Disney de este tema, de formación, de dirigentes. Me parecía interesantísimo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves dirigentes enfrentando complejidades con capacidades formadas en el siglo pasado? ¿Cómo ves la formación permanente cuando no hay tiempo? ¿Y cómo ves la respuesta de los centros de formación frente a este? Bueno, has planteado cosas muy interesantes, cada una de las cuales exigiría mucho tiempo y no sé si tengo respuesta para todo, pero inicialmente se me ocurría la siguiente reflexión. En lo que llevamos de siglo, en los 24 años que llevamos de siglo, examinemos las agendas políticas de cualquier país y comprobaremos que buena parte de los temas que se han impuesto como prioridades en la acción de gobierno han sido temas que no estaban previstos. La crisis económica no estaba prevista. En París, en la Asamblea Nacional Francesa, las vísperas, unos días antes de la gran recesión, el crack del 2008, se estaba a punto de aprobar una ley en la Asamblea por la izquierda y por la derecha que se llamaba de acceso universal al crédito. O sea, una ley que iba en la dirección incorrecta. Era una dirección comprendida por la sociedad, que cosa mejor que facilitar el crédito, pero letal para una bola de nieve, una avalancha que se estaba gestando en aquel momento y que nadie vio venir. Estábamos haciendo lo que los economistas llaman
todo lo contrario de comportamientos anticíclicos, ¿no? O sea, era una disposición cíclica, ¿no? Que, por supuesto, aquello desapareció, no se volvió a hablar de aquello, ¿no? La agenda política nueva como consecuencia de la crisis económica, durante unos cuantos años se modificó de una manera muy radical en todos los países. Apareció la austeridad, el conflicto norte-sur, etc. En Europa al menos, ¿no? Y aparecieron nuevas disposiciones de gobernanza financiera, tal, ¿no? Si pasamos al ejemplo que has mencionado tú antes de la pandemia, la pandemia tampoco estaba prevista. Nadie había anticipado aquello, ¿no? Y la respuesta que se dio fue inicialmente, al menos en España, fue poner militares en ruedas de prensa, que a los que tenemos ya una cierta edad y hemos vivido bajo una dictadura de militares y hemos visto una amenaza de golpe, nos produjo un efecto de shock que probablemente era lo que se pretendía, ¿no? Pero bueno, luego aquello ya cambió y tal, ¿no? Es decir, en aquel momento se quiso dar un tratamiento, digamos, de orden, en términos de orden público, de miedo a la población, precisamente para señalar la gravedad del asunto. Yo no entro a juzgar si eso era lo más acertado o no. Simplemente trato de señalar cómo una primera aproximación de aquello fue de lógica militar. Quédense ustedes en casa, esto es muy grave, esto se parece mucho a una guerra, incluso había terminología casi bélica. Sigamos un poco en el ejemplo de la pandemia. Yo formé parte en mi comunidad en Navarra de un grupo asesor del gobierno. Cuando me llamó la presidenta de Navarra para pedirme que estuviera en aquel grupo, yo le pregunté: ¿tan mal está la situación como para que me llames a mí? Y me dijo: sí, está muy mal, ¿no? Porque yo no soy un experto en eso, pero querían una comisión social en la que hubiera sociólogos, filósofos, gente experta en opinión pública, en psicólogos, gente muy variada. Entonces, yo escribí un pequeño libro sobre la pandemia y la experiencia interesante que tuve es comprobar cómo, según iba pasando las fases de la pandemia, había una primera fase de control de la población, otra segunda fase, digamos, que tenía que ver con la explicación, había un momento en el cual los virólogos eran los más importantes, luego empezaron a aparecer los psicólogos. Es decir, fue muy interesante comprobar cómo en cada momento de la pandemia había un tipo de saber que se ponía en la cumbre y ejercía una cierta dominación sobre los demás saberes, ¿no? Militar, inmunológico, psicológico, educativo, económico. O sea, de repente aparecía el economista que decía que no, esto no puede durar mucho porque es que cerramos empresas, ¿no? Y entonces advertíamos. Entonces era como una rueda en la que siempre había una ciencia encima, pero eso iba cambiando completamente. Eso es un modelo de gestión de un asunto crítico tan grave como la pandemia, que al implicar a muchos ámbitos de la vida personal y colectiva, con distinto grado de importancia, iba poniendo a dirigir a alguien distinto. Yo me acordaba de una cosa que había leído hacía mucho tiempo, de una batalla naval de Estados Unidos en Japón, en la cual luego se comprobó que entre las fragatas que intervenían en aquella operación, el liderazgo iba cambiando de una fragata a otra en virtud de quién tenía la mejor información. Y quién tenía la mejor información no era una cosa decidida centralizadamente, sino que la propia organización colectiva de aquel grupo de barcos autónomamente ya veía quién estaba mejor situado en la batalla y por tanto a quién se le confería o quién se hacía con el control de la situación. Esto pasó en la pandemia. En la pandemia tuvimos una sucesión de liderazgos en el asesoramiento de los gobiernos, en el cual los filósofos no tuvimos nunca ninguna relevancia especial, pero sí que vimos cómo
cómo iba cambiando esto, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que cualquier fenómeno con una cierta complejidad, y ahora estamos en fenómenos de muchísima complejidad, van a exigir, y paso a la última parte de tu pregunta, van a exigir una superación de esa compartimentación del saber que practicamos en la universidad, ¿no? En la universidad hablamos muchísimo de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, y la practicamos muy poco, entre otras cosas porque es tremendamente difícil y porque además hay incentivos para no hacerlo. Eso sería otro tema, pero del que podíamos hablar largo y tendido, pero en la academia se premia por la manera de organizar la valoración de la investigación, la docencia, se premian trayectorias unidireccionales que profundizan mucho en un aspecto y se castiga estructuralmente. No digo que los rectores y los sistemas de evaluación de la universidad sean malvados, simplemente hay una cuestión estructural que hace que se castigue como frívolo, superficial o poco innovador aquel tipo de abordajes de la realidad que tratan de implicar varias ciencias o varias perspectivas, ¿no? ¿Cómo logramos que exista una conversación más que respete los destinos de una sociedad? Como tú dices, que no puede hacer todo, que hay que aprender a frustrarse un poco. Bueno, ahí yo tengo una visión quizá no tan positiva de la política española porque la padezco o la conozco, ¿no? O sea, creo que... Y no tengo una visión tan positiva de la transición, que a veces es un lugar común, porque, primero, ese elogio de la transición, que a veces es demasiado... a veces demasiado empalagoso en España, y fuera de España también, olvida periodos oscuros, cosas oscuras, olvida que la sociedad de los años 80, la sociedad española de los años 80, era mucho más manejable que la actual. Olvida que buena parte de esos líderes eran muy poco democráticos y practicaban una especie de autoritarismo partidista que hoy en día sería intolerable, ¿no? En fin, hay páginas poco edificantes de... No bien explicadas. Sí, podríamos decirlo. No muy bien contadas. Podríamos decirlo así, ¿no? De todo aquel periodo, en fin, y algunas me afectan así un poco más directamente, ¿no? Pero siempre que se hace esa comparación de líderes de los 70, 80 con líderes de ahora, se suele omitir el hecho de que ahora mismo es muchísimo más difícil gobernar, ¿no? Había una frase famosa de un político socialista que decía quien se mueva no sale en la foto, ¿no? Quien se mueve no sale en la foto. Es decir, los partidos políticos tenían un aparato disciplinario muy fuerte. Hoy en día más bien son maquinarias electorales que funcionan cohesionadamente cuando están en el poder, pero tan pronto como se pierde el poder, el líder que ha personificado aquello, se disgregan y vuelven a agregarse en torno a otra persona, pero en medio con procesos a veces muy, muy dolorosos, ¿no? Es decir, y luego ese efecto de lo que yo llamo musealizar la transición tiene como efecto secundario el indirectamente dar a entender que aquello es irrepetible, ¿no? O sea, aquello fue tan bueno que es irrepetible, ¿no? A lo mejor habría que decir, bueno, aquello estuvo bien, con sus más y sus menos, y por tanto lo podemos repetir porque la sociedad da de sí lo que da de sí, ¿no? Y eso se puede hacer. Hay otro fenómeno que hay que advertir muy perverso de cómo se hace la política en España, y es que siempre que gana la izquierda, con algunas variantes, la derecha empieza un proceso de deslegitimación del gobierno. Es decir, el famoso consenso de los perdedores, que los perdedores aceptan el resultado electoral y simplemente esperan una mejor oportunidad, trabajan en la corrección de los errores para conseguir ganar las próximas. Eso en España no se produce cuando gana la izquierda. Cuando gana la derecha, lo que se produce es que la izquierda inicia un proceso melancólico, larguísimo, de reflexión y autofustigamiento, pero cuando gana la izquierda, lo que se produce en la derecha es un verdadero acoso
O sea, eso de los 100 días que se les concede de gracia al primer gobierno, eso no ha ocurrido ni con el gobierno de Sánchez ni con el gobierno de Zapatero. No hubo 100 días, no hubo ninguna. Es más, hubo una declaración de ilegitimidad de ambos gobiernos, uno porque había ganado gracias a un terrorismo que se suponía con un origen y era otro origen distinto, y ahora porque es un gobierno que se ha apoyado en fuerzas nacionalistas vascas y catalanas que por lo visto no son partidos legales ni tienen representación en el Parlamento y su voto no vale nada, ¿no? Y eso me parece muy ofensivo y muy poco democrático. Pero quería pasar a otro tema que está implícito también en tu pregunta, que es una cuestión central, ¿no? Y no anecdótica de España, sino central en todo el mundo. Una de las grandes cuestiones que tenemos que pensar y que tenemos que diseñar bien es cómo articulamos ciencia y política, conocimiento y poder. Hoy en día tenemos dos modelos completamente insatisfactorios. Un modelo decisionista, es decir, políticos que deciden lo que hay que hacer y acuden a los científicos para que le justifiquen la decisión ya tomada, científicos que pueden ser de muy diverso signo, de muchas diversas disciplinas, dependiendo del tipo de decisión de que se trate, o un modelo tecnócrata que consistiría en preguntarle a los técnicos y a los científicos qué es lo que hay que hacer y nosotros los políticos nos encargamos de venderlo y de aplicarlo, ¿no? ¿Por qué no me parecen satisfactorios estos dos momentos? Y además, ¿por qué es importante reflexionar sobre ellos en un momento en el cual hay la intuición, hay la sensación de que esto es muy importante, o sea, de que estamos ante problemas para los cuales necesitamos una gran movilización de conocimiento, ¿no? Pero movilización, ¿en qué dirección? ¿En qué sentido? Pues fundamentalmente porque la ciencia y la política, para que sean eficaces en su colaboración en relación con el tipo de problemas que tenemos que resolver, tienen que hacer cada una de ellas una operación que es difícil. La ciencia tiene que interiorizar, cuando asesora a la política, que las condiciones de factibilidad de aquello. Yo no puedo llegar a un político y decirle, tienes que hacer tal reforma, porque yo, que soy economista, lo he visto muy claro en mi universidad, sin saber que el político tiene recursos escasos, entorno competitivo, tiempo limitado, un sentido de la oportunidad que yo, catedrático de universidad, no desarrollo porque no es algo que me interese. Todo eso el político lo sabe, ¿no? Por tanto, el buen consejo al político está en función de que, sin dejar yo de ser científico, interiorice en mi propuesta por lo menos una sensibilidad hacia esos requerimientos del político. Y el político tiene que hacer algo similar con los científicos, es decir, tiene que acudir a los científicos para obtener visiones del futuro, pero tiene que saber que la política no le va a dar una respuesta inapelable a un problema de naturaleza política. Entonces, ¿cómo conseguimos que esos dos momentos que están separados, es como si se hicieran unas cosas en dos habitaciones distintas que tendrían que hacerse en la misma habitación? Yo formo parte de muchos grupos de diverso tipo que asesoran a gobiernos en España, fuera de España, para actividades muy diversas. Y siempre he pedido que hagamos un trabajo de reflexión conjunta. No ha salido bien aquellos asesoramientos en los cuales el trabajo del científico se ha hecho sin hablar con los políticos y los políticos han recibido un documento que no han entendido y en cuya génesis no han participado. Creo que es muy importante que busquemos esa habitación común, porque esa habitación común implica un lenguaje común, una empatía hacia la posición del otro, una comprensión de las dificultades del científico, que no tenemos visión de la realidad política, y del político, que no tiene los datos de la ciencia, ¿no? Y por cierto, y aplicado a mi terreno, que es la ciencia, en concreto la filosofía, una mayor humildad, porque y a veces me avergüenzo de colegas y
científicos a los que veo dirigirse a los gobiernos con unas propuestas formuladas con una evidencia. Por ejemplo, un truco que solemos utilizar los científicos cuando tratamos un tema y queremos obtener financiación para desarrollarlo, es exagerar el dramatismo, la importancia y los riesgos del asunto. Eso los políticos yo creo que ya lo han aprendido, ¿no? A mí me parece como muy interesante lo que decís, porque me lleva a cuestiones que hemos desarrollado y trabajado. Nosotros vemos a los gobiernos como que tienen dos soportes tradicionales. Como tú dices, el líder, y en este momento cada vez más, está agobiado por una realidad que la interpela a una velocidad, intensidad, tensión, complejidad, digo, y las redes sociales y toda una angustia. Entonces tiene un soporte cálido, es que le dice, está todo bien, lo haces bien, sos bueno, sos el más grande, para caracterizar simplificadamente. Después un soporte, como tú dices, el soporte tecnocrático, el experto, que te dice el deber ser. Según la ciencia, el deber ser es este. Y hay una ausencia de un pensamiento que nosotros resumimos como tecnopolítico. Es decir, un asesoramiento capaz de mediar entre las dificultades de la política para enfrentar situaciones, requerimientos, demandas y restricciones, y el saber técnico que dice, mira, el camino es este y los tiempos son estos. Y eso lo llamamos el saber tecnopolítico. Una simplificación. Está muy bien, me gusta. Salido de un pensador chileno, Carlos Matus. Que me parece interesante, y eso me parece que hay una ausencia de lugares donde formar ese estadio, que a lo mejor es un en mi experiencia de la gestión con gobierno, asesoramiento y demás, lo que veo es lo que tú ves. Es decir, están los expertos que le dicen no se puede, o es así, o si no, no. Y los que le dicen puedes hacer cualquier cosa, ¿no? El populismo y el tecnócrata. Y después, ¿dónde formamos las capas tecnopolíticas que le permiten procesar la gestión política o la gestión técnica, como crear una nueva capa? Pues es correcto que la política esté pensando en satisfacer demandas, expectativas de la gente, y que la técnica tenga un saber operativo, pero en el medio hay la necesidad de mediación entre la técnica y la política. Entonces la pregunta es, ¿tú ves lugar que se formen esto? ¿Hay una carencia en la academia para responder esto? ¿Es la academia? Bueno, es difícil, o sea, así de entrada el punto de partida es muy difícil, porque la academia tiene unos ritmos, unos hábitos, unos métodos que casan muy mal con el dinamismo de la política y con la lógica de la política. Y además hacemos bien en defender nuestros procedimientos, ¿no? Yo no toleraría una politización de la ciencia, Claro. en el sentido de que ahora, como ha ganado el partido A, todos tenemos que hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que... Y luego entiendo también que la política sea un poco reticente porque la ciencia rara vez le proporciona al político evidencias operativas, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer es, entre ambas, establecer líneas de reflexión conjunta. Y hoy en día creo que, desde luego, bueno, nosotros lo hacemos en Florencia, es un sitio maravilloso porque la Escuela de Gobernanza Transnacional en la que yo gobierno ha estado dirigida por gente que ha estado en la política, y actualmente la dirige uno que ha sido ministro de Finanzas de Grecia, y el anterior director es ahora presidente de la República de Finlandia. Y son académicos, gente con experiencia política. El fundador fue un portugués que fue miembro del Tribunal Europeo de Justicia, un magnífico abogado, pero también fue ministro de Portugal. Es decir, que hay gente que se mueve con soltura en ambos mundos y que tiene esa sensibilidad, ¿no? Y creo que esa es la línea que hay que desarrollar, ¿no? Una especie de bilingüismo, ¿no?
que permita entender a la política y entender también a la ciencia, ¿no? Es la construcción de las palabras que permitan dialogar, porque Sí. al final dialogamos a partir de palabras. Claro. Y me parece que ese bilingüismo es una capacidad de entender lo que dice el otro. Ujú. Bueno, me parece que hay un desafío ahí. El otro desafío, y para dejarte que sigas con tu raíz, porque ya te vienen a buscar, tiene que ver con el diseño de las organizaciones del Estado. Y una reflexión, yo veo que hay con muchos enojos de la política, de los que gobiernan, respecto al impacto de las redes sociales, lo que se conversa. Es decir, una sociedad cada vez más demandante, más como lo que tú dices, esas demandas muy, muy segmentadas por intereses, y la política todavía, en general, encerrada en despachos que atienden problemas únicos. Y entonces estamos entre estados muy cerrados y sociedades muy abiertas. Y un desaprovechamiento de la interacción que hay entre sociedad y gobierno. Y no hay una adecuada... lo que tú decías, no se trata de reparar lo que no funciona, sino que hay que rediseñarlo. Una falta de rediseño. Entonces, una última reflexión de por dónde van los rediseños para enfrentar una sociedad cada vez más demandante, más intransigente, más enojada. Bueno, ¿cómo lo ves tú desde el instituto que... Como es una manejas? pregunta final, me voy a permitir decir algo provocativo o paradójico o difícil, ¿no? Que es, vivimos en un mundo en el cual no arreglaremos ningún problema si antes no arreglamos el todo. Es decir, hay que empezar la casa por el tejado, si lo puedo decir así. Por supuesto, yo no puedo arreglar el mundo en su conjunto, pero esto tiene que ver con la exigencia de pensar que muchas veces arreglar un problema significa generar un problema en otro sitio. O pensar, por ejemplo, como imperativo, que cualquier problema para su solución requiere inclusión, requiere interiorizar las externalidades. Hemos funcionado muy cómodamente con externalizando problemas. Yo arreglo esto, o sea, yo desarrollo aquí la economía y el medio ambiente, pues que se fastidie, ¿no? Yo beneficio el interés de los argentinos a costa de perjudicar el de unos vecinos que luego me pasarán la factura de otra manera. Es decir, en estos momentos la política y el político debería, a mi juicio, desarrollar un sentido de totalidad, una visión global, amplia de las cosas. Al mismo tiempo que arregla problemas concretos, pensar cómo se relaciona. Y es que si no, el oficio político no tiene ningún sentido, porque los políticos, si para algo deberían valer, es precisamente para, en esa sociedad abigarrada, compleja, fragmentada, ver qué hilos conductores hay. Qué demandas de universalidad hay implícitas en lo que aparentemente son demandas de intereses particulares. Cómo conseguir que una transformación implique a todos los que deberían estar implicados, deberían entenderla, deberían colaborar. Al final, un político es un especialista en el todo. Bueno, Luis, en este episodio tuviste una linda entrevista con Daniel Innerarity, un amigo al que recurrimos cuando tenemos muchas dudas y inquietudes, sobre todo para poder conversar. Alguien con quien se puede conversar largo y tener lindas devoluciones. ¿Cuáles son los ejes sobre los que transcurrió esa conversación, que son ejes que entiendo estás trabajando y que siempre te interesan, te inquietan? Sí, siempre me inquietan, pues lo hemos tratado siempre en la Fundación SIGOP, y que tiene que ver con la gestión de gobierno.
Ese es el foco y los líderes para gestionar. Con una amiga, Paula Vició, que es una persona muy capaz y que trabajó en la gestión de gobierno, veníamos conversando de estos temas. Ella ahora está viviendo en Bangkok. Empezamos una conversación a distancia y dijimos, bueno, vamos a tratar de esta conversación escribir algo. ¿Qué es ese algo? Tiene que ver con una reflexión empezó como una reflexión sobre los liderazgos. Yo hace muchos años empecé a escribir sobre, basado en Gardner, el psicólogo estadounidense, que hablaba de inteligencias múltiples. Decía, bueno, si hay inteligencias múltiples para enfrentar distintos ámbitos de la vida, ¿no? Como el deporte, que no es distinto que un escritor, que un psiquiatra, bueno, hay una inteligencia para gobernar. Entonces empecé a escribir sobre la inteligencia gobernativa. ¿Cuáles son las capacidades que tiene que tener un gobernante hoy para enfrentar con éxito las capacidades, los desafíos de gobierno? Entonces con Pablo empezamos a escribir de esto y acordamos como una estructura que es, para responder tu pregunta, del eje del libro. Uno es, bueno, ¿líderes para qué? Bueno, líderes para enfrentar un sistema democrático que está en crisis. La primera pregunta es, ¿qué crisis? La segunda es, bueno, ¿qué tipo de líderes? Y suponiendo que tenemos que tener líderes con muchas capacidades, ¿las tiene que tener todo el líder o hay que pensar en el rediseño del soporte del gobernante y el rediseño de las organizaciones públicas? Porque los políticos no gobiernan directamente, sino a través de las administraciones públicas. Bueno, los tres ejes: crisis del sistema democrático, liderazgos para el siglo XXI y rediseños del sistema de gestión gubernamental. Esas eran lo que nos está interesando y por eso la conversación con Daniel. Ahí adentro de esos ejes que marcás está el tema de la formación, ¿no? Del rol de las universidades, de esta interacción también entre la política y el saber. Digamos, algunos de los temas que seguramente Daniel, no sé si hubo algo de inteligencia artificial también, que es un tema que está trabajando mucho. Siempre las redes sociales, la tecnología, la aceleración y el tema de la inteligencia artificial aparecen en esas conversaciones, ¿no? Aparece la tecnología. El otro día escuchaba a Daniel, hablaba de que no fue muy feliz el tema de ponerle inteligencia, sí está bueno, artificial. Y me parecía bueno, como las frases que tiene Daniel, que son siempre brillantes, que decía, bueno, ni las máquinas son tan inteligentes, ni los humanos somos tan estúpidos. Así que, bueno, no, potencia mucho la inteligencia artificial. Pero como todas las tecnologías, lo que acelera son los procesos, acelera las interacciones. Eso que me parece que es relevante. Entonces, explota la complejidad, es decir, cantidad de actores, cantidad de demanda y toda una velocidad e intensidad increíble. Entonces, hablamos de eso, de que necesitamos formación de gobernantes, que la política tiene que ayornarse para enfrentar esa complejidad. Y eso sí, lo que tú decías, implica que una respuesta desde la academia. Me parece que la academia está muy centrada en su saber disciplinar y poco propenso a atender el desafío de la política, porque aparte la academia, yo soy crítico en eso, la academia es muy experto en pedir fondos para desarrollarse, con todo el conflicto, así que no quiero entrar en ese conflicto, pero tampoco quiere mezclarse demasiado con la política, porque la política, cuando te metes, no es... La política nunca tiene soluciones limpias. Favorece a alguien y joroba a otros. Entonces, la academia está más tranquila en su espacio científico, que me parece valiosísimo, pero la política se mete más en el barro. Entonces, hablamos de eso y de dónde... Está muy bien. Invitamos entonces a recorrer, a escuchar la entrevista, a verla, a recorrerla en sus distintos como episodios o ejes temáticos que
sobre el cual transcurrió la entrevista y más adelante leeremos algo de eso en el libro que estás trabajando. Esperemos que lo lean, porque lo escribimos, eso sería una gran cosa, que lo terminamos de volcar en blanco y negro. Agradecerte por esta oportunidad de encontrarnos con Daniel acá a esta charla y por el espacio que siempre encontramos para hablar de estas cosas que nos interesan a los dos.